Muy bien, chicos. Nosotros nos habíamos quedado en tener en este último ejercicio, ¿verdad? Y este último ejercicio nos habla sobre lo que sería nuevamente un ejercicio de tiempos, ¿verdad? Entonces dijimos que un auto, una persona sale de Asunción a las 7, ¿sí? Y después esa misma persona pasa por Coronel Oviedo a las 11 y llega a Ciudad del Este a las 11. Acordémonos que lo que nos está pidiendo acá es tiempo que dura el viaje, tiempo transcurrido, ¿verdad? Y tiempo transcurrido para nosotros dijimos que era delta t. ¿Estamos de acuerdo? Delta t era tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, si yo hago tiempo final menos tiempo inicial de Asunción a Coronel Oviedo, me quedaría 10 horas menos 7 horas. El tiempo recorrido es de 3 horas. De Coronel Oviedo a Ciudad del Este sería 11 horas menos 10 horas, nos quedaría 1 hora. Y de Asunción a Ciudad del Este serían 11 horas menos 7 horas, 4 horas. Muy bien. Luego, nos dice velocidad escalar media. Ahora empezamos con las relaciones, ¿sí? Ya sabemos hasta ahora lo que es distancia recorrida, ya sabemos hasta ahora lo que es desplazamiento escalar, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a mezclar eso con el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la velocidad escalar media. ¿M? Acordémonos que cuando nos dice escalar, nos está diciendo siempre vamos a relacionar con el desplazamiento escalar, ¿sí? Entonces nos dice, si en el instante t1 la posición de un punto es espacio 1 o punto A, y en un instante posterior t2 su posición es s2 o punto B, el intervalo delta t es t2 menos t1, la variación de posición es s2 menos s1, y entonces la velocidad escalar media en el intervalo de tiempo delta t, ¿cómo sería? Entonces, acá nos queda espacio 0 es A, este es el espacio B, ¿sí? Acá está el tiempo 1 y acá está el tiempo 2. Bien, si yo tomo esto, que yo sé que es el origen, yo puedo sacar S1 y puedo sacar S2, ¿sí? Con relación al origen siempre yo me doy cuenta que esto sería S1 y esto que está acá sería S2, ¿ok? Muy bien, yo quiero la velocidad escalar media entre A y B. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, delta, no, cuando yo quiero velocidad escalar media entre A y B, yo tengo que poner delta S sobre delta T, siempre. ¿Qué era delta S? Espacio final menos espacio inicial. El espacio final es B y el espacio B es lo mismo que S2. Menos el espacio inicial que es A, S1. T2 menos T1 abajo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa si acá T1 es igual a tiempo igual a cero? Nos queda directamente esta ecuación igual a S2 menos S1 sobre T2. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, velocidad escalar media siempre va a ser la relación entre el desplazamiento escalar y el tiempo transcurrido o delta t. Entonces, velocidad escalar media siempre va a ser delta s sobre delta t. ¿Ok? Muy bien. También se puede calcular la velocidad escalar media considerando movimientos consecutivos, ¿m? Y aplicando la misma ecuación. Entonces vamos a suponer acá que va, ¿verdad? El auto va de A hasta C y luego de C hasta B. Y yo quiero saber la velocidad escalar media de todo este recorrido. Entonces, yo sé que de A hasta C recorrió una distancia delta S1 en un determinado tiempo. Y de C hasta B recorrió otra distancia en otro determinado tiempo. Si yo quiero saber la velocidad escalar media para todo el viaje, es decir, de A hasta B, entonces yo tengo que relacionar los desplazamientos con los tiempos. Entonces vamos a suponer que este desplazamiento vale 10 kilómetros, este desplazamiento vale 20 kilómetros, este tiempo vale, vamos a suponer 1 hora y esto vale 0,5 horas. ¿M? Entonces,
Vamos a ponerle en otro valor, vamos a ponerle que esto vale 2 horas, así para que sea un poco más tranquilo. 2 horas. ¿Mm? Eh, Perdón, esto se puso al revés. Entonces tendría que ser un tiempo de 1 hora, tiempo de 2 horas, acá este espacio 10 kilómetros y esto 20 kilómetros. Muy bien. Entonces la velocidad de A a B nos quedaría delta S sobre delta T, pero delta S total es el espacio 1 más el espacio 2. Entonces me quedaría acá el espacio 1, dijimos que era 10 kilómetros, más el espacio 2, que es 20 kilómetros, sobre el tiempo 1, que es 1 hora, más el tiempo 2, que son 2 horas, ¿verdad? 2 horas. Entonces esto nos sale 30 sobre 3, 10 kilómetros por hora. ¿Estamos? Así ya hallamos nuestra velocidad escalar media. Tenemos algunos ejercicios. ¿M? Entonces, viendo estos ejercicios, vamos a ver, igual vamos a seguir haciendo ejercicios en la clase. Entonces, vamos a ir viendo estos ejercicios para resolverlos, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo acá. El ejercicio número 1 nos dice, durante un viaje, ¿sí? El ejercicio es número 1. ¿Sí? Nos dice, durante un viaje entre dos ciudades, un pasajero decide calcular la velocidad escalar media de un ómnibus, verifica que los marcos indicativos del kilometraje de la carretera están dispuestos cada 2 kilómetros, ¿sí? Entonces, mientras se va, él se da cuenta que los marcos de kilometraje están ubicados cada 2 kilómetros, ¿sí? ¿Ok? El ómnibus pasa por 3 marcos consecutivos y el pasajero observa, ojo acá, pasa por dónde, pasa por 3 marcos consecutivos y observa que el tiempo que emplea el ómnibus entre el primer y el tercer marco es de 3 minutos y nos pide la velocidad escalar media. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros vamos a poner, acá está el ómnibus, ¿sí? Y este ómnibus pasa por 3 marcos consecutivos. Entonces vamos a suponer que está acá. El primer marco consecutivo está acá. Este es el primero, ¿sí? Vamos a poner está acá, ¿sí? Vamos a ponerle mejor en otra forma. Vamos a ponerle así, ¿sí? Este es el primer marco consecutivo. Este es el segundo. ¿M? Este será el segundo. Vamos a ponerlo de esta forma. Y acá está el tercero. ¿M? Pasa por 3 marcos consecutivos, nos dice el ejercicio, ¿sí? Bien. Cada marco consecutivo nos dice que está a una distancia de 2 kilómetros cada marco. O sea, cada espacio que yo dibujé está separado 2 kilómetros entre sí. ¿Se entiende eso? Entonces, acá esta distancia vale 2 kilómetros y esta distancia también acá vale 2 kilómetros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo es que de acá a acá, de este punto, vamos a suponer, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. De A a C, todo este espacio de acá a acá, ¿sí? Le tomó un tiempo de 3 minutos, ¿sí? Entonces, como nos da en kilómetros, podemos hacer en kilómetros por minuto y también podemos expresar en kilómetros por hora. Como el ejercicio no nos está diciendo específicamente una unidad de medida, vamos a dejarlo en kilómetros por hora y en la clase podemos cambiarlo a kilómetros por minuto y kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, yo sé que la velocidad escalar media es igual a delta S
sobre delta t. ¿Estamos? Entonces, lo que yo puedo hacer es delta S. ¿Cuál es el espacio que recorrió? ¿Mm? Y el espacio que recorrió son estos 2 y 2 kilómetros, entonces 4 kilómetros, ¿sí? 4 kilómetros. Serían 4 kilómetros, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? En 3 minutos. 3 minutos, ¿ok? Entonces, esto en kilómetros por minuto nos quedaría directamente 4 tercios de kilómetros por minuto. Y si queremos en kilómetros por hora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo sé que tengo 4 kilómetros y esto lo pasa en 3 minutos, ¿sí? En 3 minutos, lo que yo puedo hacer es poner 3 sobre 60. ¿Por qué? Porque acá yo puedo poner que una hora tiene 60 minutos, entonces 3 minutos a cuánto de hora equivalen. Es lo mismo que hacer 3 por 1 dividido 60, entonces nos queda directamente 3 sobre 60 de hora. ¿Estamos? 3 sobre 60 de hora. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá yo tengo que hacer extremo con extremo y medio con medio, ¿verdad? Acordémonos que acá abajo del 4 hay tácitamente un 1. 4 por 6 es 24, entonces nos queda arriba 240, ¿sí? Con el 0 adicional. 240 sobre abajo nos quedaría 3. ¿M? Entonces, 240 sobre 3 kilómetros por hora. ¿Estamos? Y ahí nos quedan kilómetro por minuto y en kilómetro por hora. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Dice, un ciclista debe recorrer 35 kilómetros en una hora. Debe recorrer 35 kilómetros en una hora. Observa que gastó 40 minutos para recorrer 20 kilómetros y nos pide la velocidad escalar media de la distancia restante para que pueda llegar en el tiempo previsto. Entonces, acá nuevamente tenemos que poner un primer tramo y un segundo tramo. ¿Estamos? Entonces, si en el primer tramo, ¿verdad? Dice que recorrió 35, perdón, 20 kilómetros, 20 kilómetros, esto en 40 minutos, ¿sí? Le sobra por recorrer 15 kilómetros para poder llegar a los 35 kilómetros que tiene que recorrer sí o sí. ¿Y en cuánto tiempo tiene que llegar sí o sí? En una hora. Pero ya gastó 40, entonces le sobran 20 minutos. Yo quiero saber cuál es la velocidad escalar media en este segundo tramo delta S2. Entonces lo que yo puedo hacer es velocidad escalar media, yo sé que es delta S sobre delta T. En este caso la delta S es delta S2 y delta S2 vale 15 kilómetros, ¿m? Sobre, ¿cuánto? 20 minutos, ¿verdad? Yo puedo dejar en kilómetros por minuto, puedo dejar en kilómetros por hora. ¿Cuánto es 20 minutos en hora? Es un tercio de hora. Eso pueden hacer en eh, en su calculadora. Ahora pueden poner, si 60 minutos corresponden a una hora, 20 minutos, ¿a cuánto de hora corresponderá? Entonces multiplican y les quedaría 20 sobre 60, ¿verdad? De hora. Acá se simplifican los ceros y 2 sobre 6 es lo mismo que 1 sobre 3 de hora. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá nuevamente extremo con extremo y medio con medio. 15 por 3 es 45. Dividido 1 nos queda directamente 45 kilómetros por hora. Y acá está la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, queda así el ejercicio. Muy bien. Luego, otro ejercicio, ejercicio número 3. Dice, un automóvil recorre la mitad de su trayectoria con una velocidad de escalar media de 30 kilómetros por hora y el resto con una velocidad de escalar media de 50 kilómetros por hora.
¿Cuál es la velocidad escalar media para el viaje completo? Muy bien. Ojo, acá no nos está dando directamente cuánto vale cada espacio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sí nos está dando? Lo que sí nos está dando es diciéndonos, recorre la mitad, miren acá, la mitad de su trayectoria, ¿m? Con una velocidad de 30 y el resto, es decir, la otra mitad con una velocidad de 50. ¿Cuál es la velocidad para el viaje completo? Entonces, si a la primera mitad yo les llamo X kilómetros, a la segunda mitad también le tengo que llamar X kilómetros. La primera va con una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿sí? Voy a agrandar un poco más esto. En el primer tramo va con una velocidad de 30 kilómetros por hora y en el segundo con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces, si yo quiero la velocidad escalar media para el viaje completo, yo tengo que sacar delta S sobre delta T. ¿Cuánto vale delta S en este caso? Y delta S es la delta S total. ¿Cuánto vale la delta S total? X más X sería 2X. Entonces en delta S yo pongo 2X. Ahora, miren, delta T es tiempo total. Delta T sería la suma de delta T1 más delta T2. ¿Y qué es delta T1 y delta T2? El tiempo que transcurre en este primer tramo sería delta T1 y el tiempo que transcurre en este segundo tramo sería delta T2. Entonces, miremos, delta T1 yo puedo sacar. ¿Cómo voy a sacar? Delta T1, ¿sí? Acordémonos que si yo de acá quiero sacar delta t, tengo que multiplicar, pasar a multiplicar delta t con b. O sea, si yo quiero. Así es la ecuación, ¿verdad? Yo paso a multiplicar esta delta t y mando a dividir la b. Entonces me quedaría delta t es igual a delta s sobre b. ¿Ok? Entonces si yo quiero delta t1 me quedaría directamente x sobre velocidad que es 30. ¿Estamos? Y si yo quiero delta t2 me quedaría directamente x pero sobre 50. ¿Estamos? Ahí quedaría así. Muy bien. Entonces, si yo quiero delta t total, tengo que sumar esos dos tiempos. Sería delta t1, que sería x sobre 30, más delta t2, que sería x sobre 50. ¿Ok? Acá lo que yo tengo que hacer es directamente sumar estas fracciones. ¿Sí? ¿Por qué puedo sumar directamente? Y porque yo voy a hacer como si fuera que acá, ¿verdad? Hay tácitamente un 1 y voy a seguir manteniendo esa x ahí en el numerador. Entonces, acá me quedaría, vamos a ver, voy a traer la calculadora, quedaría 1/50 más 1/30, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Este ejercicio también ya lo hicimos en la clase para que puedan tener en cuenta. Entonces voy a buscar acá la calculadora. Entonces 1/30 más 1/50 es 0,053 y ese 3333, ¿verdad? Pero esto lo podemos poner como una fracción, pasarle a decimal la fracción, que es 4/75, ¿verdad? 4/75. Entonces yo puedo poner acá que todo esto vale 4/75, pero acá arriba sigo manteniendo mi x. Acá yo hago extremo con extremo y medio con medio nuevamente. Acordémonos que debajo de ese 2 sigue habiendo un 1. Entonces, 2 por 75, ¿cuánto sería? 150. Sobre, acordémonos que sigue estando esa x ahí arriba. Sobre 4 por 1, 4x. Entonces acá directamente yo puedo simplificar x con x. Entonces, ¿cuánto es 150 dividido 4? Nuevamente, agarramos la calculadora.
150 dividido 4 nos sale 37,5. Y esa expresión ya está directamente en kilómetros por hora. 37,5 kilómetros por hora. Muy bien, y ahí terminamos el ejercicio. Así, muy bien. Otro ejercicio dice, un móvil que sigue una trayectoria rectilínea viaja 15 kilómetros durante 2 horas. Y luego durante el mismo tiempo, es decir, 2 horas también, 25 kilómetros en el mismo sentido. ¿Cuál es la velocidad escalar media para el viaje completo? Muy bien, este sería el ejercicio número 4. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. Ejercicio número 4. La misma cosa, se vuelve a dividir en dos partes nuestra trayectoria. Entonces, acá nos quedaría que en el primer tramo voy a dibujar que va con una velocidad de 15 kilómetros por hora. ¿Sí? 15 kilómetros por hora. Ahí, 15 kilómetros por hora en un tiempo igual a 2 horas. Y en este mismo tiempo, es decir, 2 horas también, ¿sí? Viajó a una velocidad de 25 kilómetros por hora. ¿Mm? 25 kilómetros por hora. Así. Nos pide velocidad escalar media nuevamente. Velocidad escalar media es delta S sobre delta T. Ahora, ¿qué es la incógnita? No es la delta T que era que sumamos anteriormente, sino que es la delta S. En este caso, yo ya sé que la delta T va a valer 2 más 2, 4 horas. ¿Ahora? Ahora, si yo quiero hallar delta S, acordémonos que por la ecuación, si yo quiero hallar delta S, yo tengo que pasar a multiplicar delta T con B. Es decir, que delta S es igual a la multiplicación de la velocidad por el tiempo. Muy bien. En este primer tramo, ¿cuánto va a valer la delta S? Delta S1 valdría velocidad que es 15 kilómetros por hora multiplicado por 2 horas nos da 30 kilómetros. Y en el segundo tramo, que es delta S2, tenemos 25 kilómetros por hora multiplicado por 2 horas nos da 50 kilómetros. Entonces, ¿cuánto vale la delta S total? La delta S total es la suma de estos, es decir, 80 kilómetros. Entonces yo pongo acá 80 kilómetros y esto nos da 20 kilómetros por hora. ¿Estamos? Entonces la velocidad escalar media resultante es de 20 kilómetros por hora. Así. Y ahí termina el ejercicio. Muy bien. Ahora tenemos ejercicio número 5. ¿Sí? El ejercicio número 5 nos dice lo siguiente. Un atleta recorre 150 metros con una velocidad de 5 metros por segundo. A continuación recorre 50 metros con una velocidad escalar v. Si desea promediar una velocidad escalar media de 3, ¿cuál es el valor de la velocidad escalar v? Bueno, nuevamente acá volvemos a dividir en dos partes. La primera recorre 150 metros, nos dice que recorre 150 metros con una velocidad de 5 metros por segundo. Y luego 50 metros más, pero ahora esto lo va a hacer con una velocidad de
V. Así, V vale la velocidad. Y nos dice, desea promediar una velocidad escalar media de 3. Eso quiere decir que la velocidad escalar media sí o sí tiene que ser 3. ¿Mm? La velocidad escalar media sí o sí tiene que ser 3 metros por segundo. ¿Mm? Entonces, si esto sí o sí tiene que valer, ¿cuánto tiene que valer esta velocidad v? Nos está diciendo. Bueno, yo sé que la velocidad escalar media que vale 3 es igual a delta S sobre delta T, ¿verdad? Acá yo ya puedo sacar delta S porque puedo sumar esto, 150 más 50 y me daría 200, ¿verdad? Entonces me quedaría lo siguiente. Esto me quedaría así. 3 es igual a 200 dividido delta T. Y esta delta T nuevamente sería la suma de delta T1 más delta T2. Delta T1 sería, acuérdense, vean la ecuación, siempre tienen que tener en su cabeza la ecuación. Esa delta T1 siempre era espacio sobre velocidad, entonces acá nos quedaría 150 sobre 5, ¿verdad? Entonces, esto nos quedaría 30, ¿verdad? Segundos. Muy bien. Y delta T2 nos quedaría 50 sobre V. Así, directamente 50 sobre V. Segundos. Entonces yo tengo que sumar esto. ¿Sí? Tengo que sumar. Nos quedaría 30 más 50 sobre V. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es pasar todo este miembro del denominador a multiplicar acá y este 3 que está acá voy a pasar al denominador a dividir. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Eso sería así. 200 sobre 3 es igual a 30 más 50 sobre B. Así. Este 30 segundos paso al otro miembro restando, porque acá está sumando. Entonces me quedaría 200 sobre 3 menos 30 es igual a 50 sobre B. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y ahora veo cuánto sale esa suma, perdón, esa resta de 200 sobre 3 menos 30. Sería 200 sobre 3 menos 30. Eso en fracción me sale 110 sobre 3, ¿sí? Entonces me quedaría 110 sobre 3. Muy bien. 110 sobre 3. Así. Es igual a qué cosa? A 50 sobre B. Yo quiero hallar B, entonces B paso multiplicando acá y este 3 paso multiplicando ahí. Entonces me quedaría de la siguiente forma. B es igual a, ¿sí? 50 por 3 es 150 y este 110 que está multiplicando con la B paso a dividir 110 así. ¿Estamos? Entonces ahora veo cuánto me tiene que salir ese valor, ¿sí? Sería 150 dividido 50 dividido 110. Eso me sale 15 sobre 11, ¿verdad? Y en valor decimal es muy largo, así que vamos a poner más 15 sobre 11, ¿ok? Muy bien. Entonces acá la respuesta es que la velocidad v vale 15 sobre 11 y esto está en metros por segundo, ¿ok? Entonces así. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos otro ejercicio, el ejercicio número 6, en donde nos dice que una familia parte de Asunción con destino a San Bernardino, distante 60 kilómetros de Asunción. A las 7 permanece parado 20 minutos en San Lorenzo debido a que hay tránsito y llega finalmente al destino a las 8:30. ¿Cuál es la velocidad escalar media para el viaje completo? Eso yo les dije en la clase que no les tiene que confundir. En realidad, acá nos dice llega finalmente, ¿m?, a su destino a las 8:30. Entonces, directamente nuestra velocidad de escalar media en este ejercicio número 6 sería
Velocidad escalar media es delta S sobre delta T. La delta S nos da el ejercicio. Delta S nos dice que vale 60 kilómetros, ¿sí? Y el tiempo sería directamente final menos inicial. Sería 8:30 menos 7 horas, 1 hora y media, o sea, 1,5 de hora, ¿sí? Y ahí ya les va a salir el resultado, ¿ok? Esto ya hicimos en la clase. Esto que le dice 20 minutos que tarda es directamente solamente para confundir. No suma ni resta esa parte. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos con ecuaciones de velocidad escalar instantánea. Entonces, para velocidad escalar instantánea, acuérdense lo que les dije en la clase. Cuando un número se divide con un número demasiado grande, se aproxima a cero. Cuando nosotros tomamos límite de eso, nos da un valor cada vez más exacto. Entonces, si queremos saber la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en un punto específico, ¿sí? Nosotros vamos a usar esta ecuación, velocidad escalar instantánea, ¿sí? Es delta S sobre delta T, pero con delta T tendiendo a cero. ¿Estamos? Nada más que eso tiene que saber. Ahora entra otro concepto, que es el de vector desplazamiento. Ya nosotros habíamos visto la diferencia entre distancia recorrida, ¿sí? Que era la longitud de la trayectoria, distancia recorrida es la longitud de la trayectoria y desplazamiento escalar, que es posición final menos posición inicial. Ahora vamos a ver otro que es el vector desplazamiento. Entonces dice, consideremos una persona que se desplaza del punto A pasando por los puntos B, C y D indicados en la figura. Cada cuadrito mide 100 metros por 100 metros. Nos pide la distancia total que recorre, ¿verdad? Entonces, si nos pide la distancia recorrida, dijimos que era la longitud de la trayectoria y la trayectoria es todo eso, ¿sí? La trayectoria es esto, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la longitud de la trayectoria, tengo que sumar este tramo de A a B, más este tramo de B a C, más este tramo de C a D. Entonces, si cada cuadrito mide 100 por 100, acá avanzó 100, acá avanzó 400 y acá avanzó también 400, ¿ok? Entonces, la distancia recorrida sería 100 más 400, 900 metros, que está acá. Ahora, si a nosotros dice, sin embargo, el vector de desplazamiento que le vamos a simbolizar como delta R, el vector de desplazamiento se traza desde la posición inicial, es decir, desde el origen hasta la posición final, siempre siguiendo una recta, como un vector. Dice, acuérdense, si yo, por ejemplo, hago una recta acá con color azul y divido esto acá, yo sé que este espacio que está acá, este espacio vale 100 metros. Entonces, este espacio que sobra, ¿cuánto va a valer? 300 metros. Yo sé también que este espacio que está acá vale 400 metros. Entonces, para yo saber el punto de A a D, que es el vector desplazamiento, yo tengo acá 400 metros y 300 metros como sus catetos. Entonces, delta R puedo hallar por Pitágoras, 400 al cuadrado más 300 al cuadrado, 500 metros. ¿Estamos? Lo que les dije. Si tengo 4 y 3, 40, 30, 400 y 300, siempre va a ser 5 con sus ceros. Y por último, algunos conceptos de rapidez media, ¿sí? Y velocidad media. Rapidez media, a diferencia de velocidad escalar media, la rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Entonces, rapidez media se simboliza como VP y va a ser distancia recorrida sobre delta T. ¿Estamos? Acordémonos que velocidad escalar media es delta S sobre delta T. ¿Mm? Este delta S significa desplazamiento escalar, ¿ok? Entonces, rapidez media es distancia recorrida dividido tiempo. Y velocidad media, ojo, velocidad media es también dicho vector velocidad media, ¿sí? Entonces tienen que anotar eso. Velocidad media es lo mismo que vector velocidad media, ¿sí?
Entonces, este vector, ¿verdad? Se va a trazar siempre del origen hasta el punto final. Y cuando nosotros queremos la velocidad media, vamos a hacer delta R, que es el vector, ¿sí? Vector de desplazamiento sobre delta T. Eso es velocidad media. Y a la velocidad media también se le dice vector velocidad media. Entonces tenemos tres cosas. La velocidad escalar media, que es delta S, o sea, desplazamiento escalar sobre delta T. La rapidez media, que es vp, que es distancia recorrida sobre delta t, y por último, la velocidad media o vector velocidad media, que es delta r, o sea, vector desplazamiento sobre delta t. Nuevamente, velocidad instantánea, eso ya no hace falta saber, y vamos a terminar con un ejemplo, ¿sí? Entonces nos dice, en la figura se representa un camión repartidor que hace entregas y parte del punto A, va hasta B y retorna nuevamente al punto A. Nos dice, en el trayecto AB se mantiene una velocidad de 30 y de vuelta tarda 6 minutos, ¿sí? ¿Qué tiempo emplea de A hasta B? ¿Verdad? ¿Cuál es la velocidad media? Dice, al volver de B a A. ¿Y cuál es la velocidad media para el recorrido completo? Bueno, entonces, ¿qué tiempo emplea en irse de A a B? ¿Sí? De A a B. De A a B primero hace esto, luego vayan acá, acá, y acá llega a B. ¿M? ¿Quién nos pide el tiempo? ¿Sí? Y nos dice que el trayecto de A a B mantiene una velocidad de 30 siempre. A la vuelta lo que tarda 6 minutos, o sea, de acá a acá 6 minutos. Bueno, así. Miren, acá está en kilómetros y acá también está en kilómetros. ¿M? Eso quiere decir que si yo quiero hallar cuánto mide esta longitud de acá, yo tengo que hacer por teorema de Pitágoras, ¿sí? Esto, que voy a simbolizarlo acá con azul, mide 3 kilómetros y esto que está acá mide 4 kilómetros, entonces ve 500, perdón, 5 kilómetros. ¿Estamos? 5 kilómetros. Directamente, eso ya saben ustedes. Acá hay 1 kilómetro, acá también hay 1 kilómetro y acá 1, 2, 3, 4. 3 hasta llegar a B. 3 kilómetros. Entonces, ¿qué tiempo emplea en irse de A hasta B? Tengo que sumar todo. 5 más 1 más 1 más 3, ¿verdad? ¿Cuánto me quedaría? Acá sería 8, 9, 10 kilómetros. ¿Qué tiempo empleó? Delta T, ¿verdad? Sería 10 kilómetros dividido la velocidad, que es 30 kilómetros por hora. Entonces esto le tomó 1/3 de hora, o sea, 20 minutos. ¿Estamos? ¿Cuál es la velocidad media del camión al volver de B hasta A? Velocidad media, acuérdense que era la, el cociente entre el vector, ¿verdad? Desplazamiento dividido el tiempo. De volver, te dice, volver de B a A. Entonces, esto nos quedaría directamente esto que está acá, que pueden hallar por teorema de Pitágoras. Esto vale 1 y esto vale 1, 2, 3, 4, 5. 5 y hallan ese desplazamiento y dividen con el tiempo. ¿Sí? Bueno, como nos queda poco tiempo, entonces podemos dejar hasta acá. Vamos a hacer en otro video el ítem B y el ítem C y los demás ejercicios que nos sobran en otro video para poder terminar, ¿sí? Entonces quedamos así.